Saludar a la senadora, todos quienes nos acompañan acá. Y antes de entrar al detalle, a la presentación, poner en su contexto este proyecto. Este proyecto surge como parte de las medidas del Plan de Reactivación y Protección del Empleo. La verdad es que era algo que veníamos trabajando en Hacienda, producto de la grave situación en la cual las pymes han ido cayendo. Esto es por todo sabido, ha habido caídas importantísimas de ventas. Y la pyme tiene la particularidad que típicamente su capital de trabajo se nutre de sus ventas y en consecuencia cuando este flujo se interrumpe entran en problemas de liquidez importantes, muy importantes. Y por lo tanto todo lo que orienta el proyecto que venimos a presentar tiene que ver con eso, tiene que ver con medidas que entregan liquidez a la pyme por la vía de diferir el pago de IVA y darle facilidades de pago en varias cuotas sin interés real, eh, hacer una devolución anticipada del pago de impuestos en lugar de esperar hasta abril. La propuesta es entregarle la liquidez ahora. Tiene una cápite, una parte de facilitar las donaciones de empresas grandes a pymes. Y por último tiene una modificación en la ley de rentas municipales, de forma tal de que los alcaldes que así lo estimen puedan también posponer el pago de patentes municipales, todo esto de forma transitoria, evidentemente. Eh, la discusión inmediata de este proyecto decía relación precisamente con la urgencia, las demandas que las pymes nos han hecho. Nosotros nos hemos juntado con muchos de los gremios de pymes y la verdad es que la situación es muy, muy crítica. Este proyecto entró a mediados, el 12 de diciembre, ¿entró? El 11 de diciembre. Pasó su etapa de aprobación en la Cámara, donde fue bien recibido. La discusión se alargó algo más de lo que nosotros esperábamos. Hubo un grupo acotado de indicaciones que vienen en el proyecto que les voy a presentar. Eh, pero de alguna manera lo que quiero transmitirles es que este es un proyecto que va a la vena de la liquidez, que es de carácter transitorio y que tiene un sentido de urgencia muy importante. Había cuenta que las propias pymes, probablemente a ustedes, al igual que a mí, nos consultan en qué está esto, en qué está, cuándo puedo hacer mi pago en cuotas de los impuestos y yo les trato de explicar que esto no lo podemos hacer mientras no sea ley. Así que eso como introducción, presidente. La presentación es relativamente breve y muestra los ejes principales de lo que se propone en este proyecto. Entonces este esquema, primera lámina, resume en términos bien esquemáticos el grueso del proyecto. La primera línea de acción y la más importante tiene que ver, como ya decía, con introducir liquidez a través de tres instrumentos principales. Lo primero es postergar el pago de IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre para aquellas pymes que lo deseen y poder pactarlo en un pago con tesorería en 12 cuotas a interés real cero durante el 2020. En la misma línea, anticipar la devolución de los pagos provisionales mensuales que estas pymes van haciendo y que típicamente les llega la devolución en abril. La idea es adelantar esta devolución. Eh, Ambas medidas, y voy a detallarlo enseguida, están hechas con una lógica de focalizar en aquellas pymes que han tenido más disminución de ventas y por lo tanto más problemas de liquidez, es decir, hacer el acceso a estos beneficios más generoso en el caso de las empresas que han disminuido más sus ventas y menos en las otras. Y la tercera medida es una a nivel municipal, como ya les mencionaba, que es una postergación del pago de las patentes municipales, darle esta facultad al alcalde que así lo requiera para por una vez de forma transitoria poder hacer este diferimiento, así como el pago en cuotas de esta patente. Esas son las medidas de liquidez. Luego hay una medida que tiene que ver con el financiamiento, que complementa aquella que ya hicimos en el mes de noviembre, que fue la capitalización de Banco Estado, más la capitalización del vehículo Fogaín de Corfo, que es un vehículo de garantía, y ahora en esa misma línea, pero esto requiere ley también, es una capitalización del vehículo Fogape, que nuevamente es un fondo de garantía, pero que a diferencia de Fogaín es mucho más ejecutivo, es más expedito, es menos tramitado, si ustedes prefieren, que es precisamente lo que se requiere en este minuto donde las pymes necesitan financiamiento. Y por último, hay una tercera pata del proyecto que dice relación con una ley de donaciones que hace explícita la posibilidad
de que las empresas puedan donar a las MIPYMES, acogiéndose a la posibilidad de poder tirar esa donación como gasto sin que caiga en la categoría de gasto rechazado. Esto evidentemente bajo varios criterios y varias restricciones que vamos a ver enseguida. Eso es en lo general, presidente, senadores y senadora, el grueso del proyecto. Déjenme revisar una a una estas medidas. Parto por liquidez para las MIPYMES. Y parto en este plano por la postergación del IVA a las MIPYMES afectadas, ¿ya? Por supuesto, la definición de pyme, acá estamos utilizando aquella que utiliza el Servicio de Impuestos Internos, que son aquellas con ventas inferiores a las 100.000 UFs anuales y que hayan tenido caídas de ventas significativas en los meses de octubre y noviembre. Noviembre lo pongo en asterisco porque fue una indicación que nos hicieron en la Cámara. Cuando nosotros presentábamos el proyecto no teníamos todavía la información de las ventas de noviembre y por eso que actuamos o definimos los criterios en función de las ventas de octubre, y lo que se nos ha solicitado es incorporar octubre y noviembre, cosa que nos parece más que razonable. Y el beneficio consiste en la postergación de la declaración y el pago del IVA correspondiente a los periodos entonces de octubre, noviembre y diciembre de 2019 hasta febrero de 2020, y la idea es que las empresas que así lo soliciten puedan pagar en 12 cuotas mensuales sin intereses reales ni multas durante el año 2020. Y como ya les planteaba yo, hay un criterio de focalización. Por supuesto, este shock de ventas ha tenido efectos heterogéneos en las distintas pymes. Hay algunas que han visto sus ventas radical y dramáticamente reducidas, otras que no tanto, e incluso hay algunas que han aumentado sus ventas por razones X o Y. Entonces lo que se propone acá es que el porcentaje de postergación del IVA al que puedan optar estas empresas vaya creciendo conforme mayor sea la caída experimentada en las ventas. En particular, para aquellas pymes que hayan visto sus ventas reducidas entre un 10 y un 30%, el porcentaje de postergación es de 20%, entre 30 y 50% caía las ventas, una postergación del 40%, entre 50 y 70 del 60% y arriba de 70 del 75% del monto a pagar en IVA se puede postergar. Por último, hay una categoría que es la llamada emisores de boleta, en los cuales no tenemos facturación electrónica, en que consecuencias son presumiblemente micropymes, realmente empresas muy chiquititas, donde asumimos el punto medio y estamos proponiendo una postergación del pago de IVA del 50%. Sí. Pero interrúmpame nomás. Que para entender con toda claridad, lo que tiene que hacer el contribuyente, por lo tanto, es decir, yo tenía que pagar tanto IVA por mi venta de octubre, tanto por mi venta de noviembre, tanto por mi venta de diciembre. Claro. Todo eso lo junta Sí. y aparece en febrero y le dice, tenía que pagar 100 millones de pesos de IVA en febrero, y le dice Impuesto Interno, estos 100 millones de pesos, 120 para hacerlo bien fácil, lo voy a pagar en 12 cuotas de 10 millones de pesos mensuales sin reajuste ni intereses. Solo se reajusta por inflación. O solo reajuste. Claro. Ya, y por lo tanto, eso significa que la gente, que estos contribuyentes, respecto a las ventas de octubre, ya no pagaron el IVA en noviembre, y los de noviembre ya no pagaron el IVA de diciembre. Entonces quería saber cómo está funcionando el tema hoy, si es que ellos saben que tienen esta ley en trámite y la obligación legal era pagar hace algún tiempo atrás. Entonces quería saber cómo está operando esto en la práctica. Claro, hay dos categorías. Nosotros de facto hemos ido haciendo una postergación del pago de IVA para las pymes que lo requieran. Eso lo hicimos en octubre y lo acabamos de hacer en noviembre. Eso afecta un universo que se ha acogido del orden de 140.000 empresas. La verdad es que el universo al que aquí estamos llegando es bastante más amplio que ese. Estamos hablando como de 550.000 empresas elegibles. En consecuencia queda un grupo importante que por razones de difícil saber, ¿no es cierto?, cuáles son, no se han acogido, no han sido afectados a este beneficio. En lo que estamos planteando es decirle, mire, si usted quiere, esta opción está perfectamente disponible. Ahora, si la empresa ya pagó el IVA de octubre y no tuvo problema en consecuencia en asumir ese problema de liquidez, bueno, podrá postular para los meses que siguen, ¿no es cierto? Ese es el espíritu de... Entonces se está operando de facto. Sí.
Y la regulación del director. Claro, y por supuesto, y eso es la atribución de las postergaciones que se han hecho, una atribución que tiene el director, obviamente. Sí, obviamente lo consulta con nosotros y hemos planteado siempre que sí, pero como le digo, el universo es mucho más pequeño. Acá estamos hablando de más de 500.000 y en otro caso las que se han acogido han sido 140.000. Entonces esto realmente es una facilidad de pago relevante para un número bien significativo de pymes. Eso respecto al beneficio de IVA. Respecto al beneficio de renta, el esquema es similar, es simétrico. El universo de pymes beneficiarias son las mismas. La caída de ventas que se toma como referencia son las de octubre y noviembre, atendiendo a la indicación que se nos hizo. ¿Cuál es el beneficio acá? El beneficio es la devolución anticipada del impuesto a la renta, que ocurre en el proceso de apuración renta del año tributario 2020 en abril, y en consecuencia una devolución que ocurriría en abril o mayo, en el mejor de los casos. La idea es anticipar ese pago hoy día, y nuevamente esto supone un criterio de gradualidad que busca beneficiar más a aquellas cuyas ventas cayeron más. ¿Cuál es el criterio con el cual se estableció el porcentaje de anticipo de la devolución? Bueno, es la caída en la facturación promedio. Aquí, al igual que en el caso anterior, se me olvidó decirlo, nosotros tomamos como punto de comparación para estimar esta caída en las ventas, claro, lo que había ocurrido en un año normal, a la fecha, por así decirlo. Y los porcentajes entonces de devolución anticipada son 20% de los ppm en el caso que las ventas caen entre 10 y 30, de 40% la devolución entre caída de venta entre 30 y 50, entre 50 y 70 de caída de venta 60%, y arriba del 70% caída de las ventas, de 75% los pagos provisionales mensuales. Nuevamente en el caso de los emisores de boleta que tienen facturación manual y por lo tanto no podemos conocer a ciencia cierta cuál es la caída, estamos planteando una devolución anticipada del 50%. Luego está... Sí. El anticipado, ya se entiende toda esa fórmula, pero el anticipado es a qué mes o en qué momento. Porque lo que me parece que debería ocurrir es que si yo tengo la posibilidad de presentar mi declaración de impuestos del año tributario 2020 a fines de enero, lo interesante sería que Impuesto Interno reaccionara muy rápido y en febrero ese contribuyente tuviera de vuelta la cantidad de ppm que le corresponda. Sí, nosotros acá lo estamos o simplemente van a recibir en abril y lo van a hacer más rápido. Eso es una muy buena pregunta. Acá nosotros lo estamos haciendo los ppm acumulados hasta septiembre del año en curso. Es decir, estamos haciéndolo por los 9 doceavos que correspondían. Ya, pero hay que hacer una declaración de impuestos. Y en relación a la operativa, presidente, por su intermedio, la operativa es, en un año normal, la solicitud de devolución sería en abril del 2020, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Es decir, de no existir esta ley, la devolución se obtendría, siendo muy optimista, a inicios de mayo, porque la declaración se presenta en abril, la revisa Impuestos Internos y libera esa devolución en mayo. Bajo este proyecto, cómo está estructurada esa devolución, es que Impuestos Internos, en base a la información que tiene en la caída de ventas, automáticamente va a generar una alerta en todos aquellos contribuyentes que son beneficiados por esta ley, una alerta en su propia página personal de Impuestos Internos, donde el contribuyente va a poder hacer clic aceptando solicitar la devolución anticipada de los ppm. Sin declaración de impuestos. Es que la declaración de... a una disminución de venta, ¿no? La declaración de impuestos se hace igual después. Lo que nosotros estamos haciendo es una estimación de cuánto le hubiera correspondido una devolución en abril. ¿Ya? Entonces se le devuelve al tiro y después se va a netear en abril. Obviamente esto está hecho con un criterio de ojalá en abril que la persona no tenga que devolver plata. Por eso que los porcentajes de devolución no son 100%, ¿te fijas? Pero es importante lo que dice Manuel, porque una cosa es pasar del dicho al hecho, y el hecho se genera con una alerta automática donde el propio contribuyente puede decir creo que formal de... Claro, la declaración formal en este caso, hacer junto con esa alerta, va a haber un link donde uno va a hacer acepta la solicitud de devolución, y esa aceptación, en términos prácticos, es la solicitud de devolución por parte del contribuyente, va a ser efectiva la ley. Por lo tanto, en la forma en que está estructurado es bastante inmediata una vez aprobada la ley, porque en tanto esté aprobada la ley, Impuestos Internos con este universo de beneficiarios va a generar esta alerta y el contribuyente va a poder hacer el clic aceptando solicitar su devolución anticipada. Senadora Rincón. Gracias, presidente, por su intermedio. En el fondo es tal como opera hoy día la declaración de renta.
con esta modalidad, vale decir, cuando uno hace la declaración está prehecha. Y aquí lo que van a tener es también un formulario al que se puede acoger para este caso particular. Así es. Bueno, eso en cuanto a renta. Y luego hay una tercera pata de este pilar liquidez, presidente, que dice relación con la patente municipal. Este es un punto interesante que nos fue planteado. Nosotros no lo habíamos visto originalmente, pero que sigue la misma lógica. Y la idea es la postergación y pago en cuota de la patente municipal para aquellos alcaldes que lo soliciten, que tengan la facultad. ¿Esto no tuvo una indicación o venía? No. Nosotros vi en el proyecto original, pero no estaba en nuestro proyecto original. De incentivo. Claro, y es una muy buena idea, la verdad. Esto es algo que vino de los alcaldes, en realidad. Y es una muy buena medida. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Es otorgar atribuciones transitorias a los alcaldes, a la luz de la ley de rentas municipales, para postergar hasta en 3 meses o autorizar el pago en hasta 6 cuotas mensuales de la patente municipal, nuevamente sin multas ni intereses. Subrayo aquí las atribuciones transitorias. Esto no es permanente, es solo transitorio. Respecto a la cuota semestral correspondiente a enero de 2020, las cuotas semestrales o anuales del periodo entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021. Y los alcaldes acá podrán ejercer estas facultades por una oportunidad por cuota en casos calificados de acuerdo a los criterios que establezca, por supuesto, el Consejo Municipal mediante resolución. Entonces acá la idea, presidente, es así como nosotros estamos difiriendo el pago de IVA, por ejemplo, es que el PYME que tiene que pagar su patente municipal, si es que la municipalidad respectiva así lo dispone, pueda proponerle a ese emprendedor: señor, ¿sabe qué? No me pague la plata de la patente hoy día, difiramos el pago, y es más, incluso puedo ofrecerle, en la medida que la alcaldía así lo estime, que tenga los medios para hacerlo, un pago en cuotas de esta patente. Ese es el espíritu del proyecto. Gracias, presidente, por su intermedio al señor ministro. Dos temas que nos preocupan. Uno, que es más global, pero que tiene que ver con un compromiso del gobierno de revisar el fondo común municipal. Uh-huh. ¿Ya? Y ese es un tema que en el fondo lo que hace es elevar el porcentaje. No, Sí. estoy hablando de este tema, del tema municipal. No, es que yo pensé que ya estaba en la parte de... No, solo este punto. Gracias. Gracias, presidente. Lo digo porque va en esta parte, digamos, el tema municipal. ¿Qué pasa con eso? Porque va a ser un tema, ministro, que va a ser de esta comisión y de la Comisión de Hacienda. Lo estamos viendo en la bancada y por eso hago el punto acá. Y cómo, de qué manera elevar el porcentaje de aporte de los municipios más ricos en beneficio a los municipios de menores ingresos. Y es un tema que está pendiente y no se ve. Es de hace mucho rato, no es de este ministro por su intermedio presidente, pero se viene arrastrando. Y segundo, que tiene que ver ya en específico con esto, ¿por qué se establece como una facultad transitoria? Porque yo entiendo que ahora tenemos una coyuntura, pero ¿por qué no podría ser una facultad que tenga el alcalde permanente bajo ciertos parámetros, criterios, en fin? Y ahí un tema, ministro, que no lo hemos conversado nunca con usted, pero sí se le ha planteado a Hacienda y a la Tesorería y a Impuestos Internos el tema de evaluar la posibilidad de condonar multas e intereses por el tema de basura. Lo digo porque está aquí. Hay muchos municipios que no recaudan lo que corresponde por el retiro de basura. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de deuda que se incrementa con los intereses y las multas que la hacen incobrable. Entonces, el contribuyente que tiene que pagarla municipalmente, no por la vía de las contribuciones, no la paga porque es demasiado grande y el municipio no la cobra porque es incobrable. Entonces, y no tiene el municipio la facultad de condonar intereses y multas. Si tuviera la facultad de condonarlas, podría cobrar la deuda. Y hoy día estamos en un terreno en que no hay ingresos municipales que podrían haber si existiera esta posibilidad. Se lo hemos planteado a otros antecesores suyos y también a los directores de los servicios. Lo ven como razonable, se quedan con la tarea y queda ahí marcando ocupado. Y al final es un mal negocio para todos, para los que deben, porque al final pueden incluso perder su vivienda,
y para el municipio, que nunca puede cobrar por el monto de la deuda. Pongo el punto, presidente, porque creo que sería interesante que en algún minuto el Ejecutivo lo recoja. Y esto corre también para las pymes, porque tienen que pagarla. Gracias, senadora, por su intermedio, presidente. Mire, no estoy muy al tanto del tema de la basura, pero sí pasa lo mismo respecto a las patentes de las propias pymes. Creo que es algo que evidentemente se puede mirar. Respecto a por qué es transitorio y no permanente, yo diría que porque este tema de la permanencia es una discusión mucho más de fondo que tiene que ser tenida en su mérito. De hecho, esta propia modificación legal tiene quórum calificado y la verdad es que la idea acá era poder avanzar rápido para poder hacerse cargo de este problema que es inmediato y no tener que caer en una discusión que yo creo que es mucho más larga y más rica y que afecta a otras cosas, entre otras como las que usted ha dicho, senadora. Y respecto al Fondo Común Municipal, efectivamente nosotros tenemos una propuesta avanzada que va en esa dirección. Uno, agrega nuevas comunas de mayores ingresos, aquellas que más aportan al Fondo Común Municipal, y modifica el guarismo con la cual esas rentas se asignan. En paralelo quisiera contar de pasada más acá que producto de la discusión de la modificación tributaria, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo importante de invertir en fiscalización en impuestos internos precisamente en esta área, que es la de contribuciones, que estaba, no diré abandonada, pero estaba retrasada respecto a las otras áreas, y la verdad es que para mi sorpresa los propios municipios, que deberían ser los más interesados en recaudar más de contribuciones, hay que alinearlo en este esfuerzo, porque yo creo que hay que hacer una apuesta al día y de las propiedades que están afectadas y de los esfuerzos de fiscalización. En eso estamos trabajando, así que eso mismo también deberá poder llegar nuevos recursos, ya sea directamente o indirectamente a través del Fondo Común. Bueno, eso respecto a las medidas de liquidez que propone el proyecto. Paso brevemente a los mecanismos de financiamiento para las pymes. Sí. Solo para terminar el tema de patente, no es del proyecto, no es de liquidez, pero apunta también a lo que mencionó la senadora Rincón. Esto se viene pidiendo hace algún rato, yo lo hablé con su antecesor y así. El tema de la patente, debiera cambiarse la fórmula de cómo se paga patente, porque la fórmula no dice ninguna relación a la localización de los activos. Sí. Y de ahí es donde nace nuestro problema básico. O sea, no sé, Forestal Arauco, por poner tiene evidentemente todos sus bosques, todas sus plantas de celulosa y todas las cuestiones, pero a lo mejor paga simplemente por estructura societaria, no porque no es que actúen de mala fe ni nada, sino que simplemente por estructura societaria pueden terminar pagando gran parte de la patente, no en Constitución o en Arauco, donde sea, sino que en Santiago Centro. Así es. Entonces, ese es el mecanismo que a nosotros, que además representamos a regiones, nos interesa mucho, porque si no, el sistema de la patente es completamente extractivo. Los activos están allá, pero los impuestos los pago acá, y eso no tiene mucha lógica territorial. Era simplemente para cerrar ese temita ahí. Lo anotamos. Senadora Rincón. Presidente, en la misma línea, porque yo entiendo que este proyecto tiene una lógica y una urgencia distinta, pero al final lo urgente es enemigo de lo importante, y nos vamos quedando siempre con estos temas que salen en todas las discusiones legislativas rezagados. Entonces, quizás, presidente, lo que podríamos hacer es tener una reunión con el equipo del ministro para ver todos estos temas, que desde el punto de vista del impulso a la economía regional o territorial son fundamentales, porque los recursos no quedan donde deben quedar, no hay incentivos reales al desarrollo municipal o de emprendimiento por estas trabas que se van acumulando y que al final también son un mal negocio para el fisco. Entonces, a lo mejor tener una reunión, no ahora, pero sí dentro de las próximas semanas del mes de enero, donde podamos hacer un levantamiento de todos estos temas, que al final no van a ser menos recursos para el fisco, todo lo contrario, van a ser más recursos para el fisco. ¿Por qué? Porque van a poder cobrarse los impuestos adecuadamente y van a quedarse donde tienen que quedarse,
Incluso en el tema que plantea el presidente de la comisión del impuesto territorial, a lo mejor lo pueden seguir pagando donde lo pagan, pero se reasigna de acuerdo a un criterio que se fije desde el ministerio, porque si no es de verdad, o sea, vamos incrementando la inequidad territorial y hacemos que al final todas las externalidades positivas que podría tener vivir en región no las tiene porque no hay desarrollo en esas localidades de ningún ámbito, ni de salud, ni de educación, ni de nada, y termina la gente fuera del territorio. Señor alcalde, queda muy adecuado para ese tema. ¿Ah? Bien, bien. Bueno, en materia de financiamiento, la medida, como ya les anticipaba en la introducción, en línea con capitalización de Banco Estado o de FOGAIN, es una capitalización por ley al Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios, FOGAPE. En particular, se aumenta el patrimonio del fondo disponible para generar estas garantías de MIPYME en $100 millones. A su vez, se propone ampliar el universo de empresas que puedan adherirse al fondo, tanto para pequeños como para medianos empresarios, aumentando el nivel de facturación desde 25.000 a 100.000 UF. La medida transitoria es que hasta el 31 de diciembre del 2020 puedan acceder además al FOGAPE las empresas cuyas ventas netas anuales no excedan de 350.000 UF. Pongo en asterisco esto porque esta es una indicación que viene de la Cámara, la propuesta original era 500.000 UF, con un límite del 30% del saldo deudor de cada financiamiento de hasta 50.000 UF. ¿Cuál era la idea acá? Y que si bien acá estamos apuntando a la pyme directamente, quisiéramos apuntar también indirectamente, toda vez que una empresa mediana, ¿no es cierto?, que esté por sobre las 100.000 UF, al final del día tiene su cadena de pago a proveedores que son pymes. En consecuencia, si la empresa mediana está en problemas de liquidez o de ventas, va a traspasar ese problema de liquidez a las pymes, y ese es el espíritu de la medida. Como ya les decía, en la Cámara se rebajó, nos pidieron eliminar este monto de 500.000 UF, nosotros hemos repuesto una indicación que lo disminuye, luego una conversación con ellos es lo que estamos planteando hoy día. Respecto al acceso a... Perdón. No sé si entiendo bien. Perdón, me salté aquí. Ahí. No sé si entiendo bien el límite del 30% del saldo deudor de cada financiamiento de hasta 50.000 UF. Vamos a ver. Sí, ese límite, presidente, dice relación con que hasta el 30% de la deuda puede ser garantizada por el FOGAPE. No más allá del 30% del monto de la deuda. De la deuda. Del financiamiento que está obteniendo la empresa, en este caso de empresa de mediano o mayor tamaño. O sea, si el banco le da 100 millones de pesos de... Yo le garantizo por 30. El FOGAPE le garantiza 30. Así es. Esa es la... Así es. Es un límite máximo de garantía basada en endeudamiento. Precisamente para poder ampliar el tamaño que no se preste, digamos, para... ¿ah? ¿Cuál es, no sé si tiene dato, el peso del FOGAPE en la tasa? ¿Es relevante? Es relevante. No tengo aquí el contrafactual, pero en el fondo lo que hace este fondo de garantía de cara a una institución financiera formal es que le baja el riesgo de crédito sustancialmente. ¿Ah? O sea, se lo lleva prácticamente a cero por la parte que garantiza. En consecuencia, si estamos garantizando, por ejemplo, la mitad del crédito, uno diría que... Porque muchas veces los bancos Sí. dicen, no, es imposible cobrarle a la Corfo y se enredan. Lo que pasa es que efectivamente en el caso del FOGAIN, y nosotros abrimos una mesa de trabajo y con Corfo y con los bancos, con todos los bancos, precisamente para ponernos de acuerdo e identificar los cuellos de botella, porque hay muchos dimes y diretes de lado y lado. Entonces los bancos dicen, no, que la Corfo después no me paga, así que esto es un cacho, y la Corfo dice, bueno, pero lo que hace es que los bancos no tienen conocimiento del instrumento. Entonces hemos generado esa mesa, pero con todo sí estamos de acuerdo que FOGAIN es un mecanismo más burocrático, más lento, más trabado que el de FOGAPE, y por eso venimos a concurrir con esta nueva idea, porque nuestra nueva propuesta, porque FOGAPE es mucho más ejecutivo, más diligente, ocurre menos eso. ¿Y va a funcionar con toda la banca? ¿Con solo Banco Estado? Yo la idea es que sea Banco Estado en la primera vuelta, ¿no? Solo Banco Estado. Sí, Banco Estado, sí. Ok. Luego está el tema de las donaciones a MIPYME. Esto, como ya les anticipaba, es una modificación legal que busca hacer explícito que las empresas puedan concurrir con donaciones a pymes
sin que ello sea sujeto de ser declarado gasto rechazado. Y la idea es poder apoyar a las pymes, inyectarles financiamiento en vista de la situación actual, ¿no? ¿Cuál es el sistema? Aquí los donantes transfieren dinero, especies o prestan servicios a las pymes incorporadas a un catastro electrónico público. A las pymes se inscriben a este catastro. Por supuesto, las MIPYMES beneficiarias tienen que emitir un certificado de donaciones digital para el donante para que éste pueda ocuparlo como gasto. En términos metodológicos de aplicación, la MIPYME presenta un formulario electrónico para incorporarse al catastro. El Ministerio de Economía queda a cargo de verificar la condición de MIPYME y su buena conducta tributaria mediante el uso de información con el impuesto interno. La incorporación al catastro habilita naturalmente a la MIPYME a recibir estas donaciones y se establece acá dos condiciones de borde para estas donaciones especiales. La primera es que el límite de donaciones por MIPYME, o sea, el monto máximo que puede recibir una pyme en particular de un donante, son 300 UTM, son como 15 millones de pesos aproximadamente. Y por el lado de la empresa donataria también hay restricciones, se amplía de 5 a 10% el porcentaje de la renta líquida imponible que puede ser sujeta de ser donada, o el 1,6 por mil del capital propio tributario. ¿Cuál es la idea acá? Es pensar que si una empresa grande hoy día, con la restricción actual, que un 5% de la renta líquida imponible, puede que ya esté topada en sus márgenes, aun cuando tenga ganas y voluntad de concurrir a donarle a una pyme, y de ahí la idea o la propuesta de ampliar eso transitoriamente al 10%, de forma tal de generar espacio para que esta donación ocurra, insisto, con los resguardos de que garantizar que esto va dirigido a una pyme distinta, que está en un catastro, que tiene un chequeo de sus antecedentes, etcétera. ¿Cómo se impide que haya intereses cruzados o que sean socios relacionados? Sí, es una Sí. buena pregunta. Ahí el proyecto establece una norma específica de que no son admisibles para acogerse a los beneficios de esta ley donaciones entre partes relacionadas patrimonialmente. Y el control de la norma es que hoy día Impuestos Internos tiene una base de datos lo suficientemente completa en relación a las relaciones patrimoniales. ¿Parte relacionada está mayoritario o es siempre parte relacionada en esta ley? Definición legal. Es la misma definición de parte relacionada que establece la ley de impuestos a la renta, en que establece ciertos porcentajes de participación, no solamente mayoritario, sino ciertos estándares que va considerando dependiendo del tipo de relación. Así es. El concepto de relación tributaria. Que hoy día estamos firmes, que era de nuevo. ¿Y cómo se regula el tema de parientes que tengan sociedades? O sea, que los socios no sean los mismos, pero que puedan algún tipo de... ¿Está definido también la ley? Está definido la ley de... Para los efectos tributarios. Puede que esté cometiendo un error, pero en las donaciones hay donaciones que permiten que la donación sea crédito contra impuesto. Otras que se consideren como gastos necesarios para producir la renta, y otras que son un híbrido entre el uno y el otro. Entonces dice, no es gasto rechazado, pero tampoco es gasto necesario para reducir la renta, entonces usted calcúleme su renta líquida imponible sin ese gasto, y después, para efectos de balance, obviamente que sí estás autorizado a incorporarlo, porque si no se te descalzaría todo. Claramente esto no va por el lado del crédito contra impuesto, pero entre las otras dos variables de gasto necesario o gasto no rechazado, porque son cosas distintas, sí. ¿En cuál de los dos lados se sitúa esta donación? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí, efectivamente, y esas son las distintas variables que yo agregaría quizá una cuarta, presidente por su intermedio, que es en aquellos casos que no hay una regulación especial en que la donación se considera gasto rechazado, es decir, afecta un 40%. Y entre las dos que usted pregunta, el proyecto establece que será un gasto necesario para producir la renta, es decir, deducible la renta líquida imponible hasta las 300 OTM. El monto que exceda de las 300 OTM, si bien no estará afecto al impuesto multa, es decir, al gasto rechazado y con un impuesto de 40%, sí será un agregado a la renta líquida imponible, por lo tanto no será deducible de la base de impuestos. Sobre los 300, la donación vale, pero no para determinar la RLI, sino que después para considerar el balance. Así es un gasto no aceptado. Bajo 300 UTM es un gasto necesario para producir la venta. Necesario para producir la renta.
pasa es que, perdón, sobre la pregunta que yo hice, el proyecto tiene una regulación particular, o sea, no hace referencia a las reglas generales. Perdón, la regulación que establece el proyecto es la misma que establece el artículo 14 de TER actual. Sí. Repite, el régimen de propiedad. pero es una regulación especial que corta y pega, por decirlo de alguna manera. Así es, sigue la norma de relación que es de relación... Pero no está considerado el caso de los parientes. Eso es correcto. Es una regla de relación patrimonial, en los mismos términos que establece la ley de impuesto a la renta. Creo que la ley 18.010. Es tipo de una especie de donación encubierta. La ley de valor y seguro, esa es la que tiene la norma completa Sí. de qué es lo que para efectos de grupo empresarial y todo. Sí, Ahí la- sale La ley de mercado de valores, esa, la ley de la ley de mercado de valores, en los Esa es la que artículos tiene 100 y, definido todo. 100 y siguientes tiene algunas normas que en algunas situaciones son más estrictas y consideran relaciones de parentesco. Lo que sucede es que en términos generales la ley de impuesto a la renta considera relaciones patrimoniales y no relaciones de parentesco. Y esa es la lógica que se está siguiendo en el proyecto. La Superintendencia de Valores y Seguros puede establecer mediante normas de carácter general que es relacionada a una sociedad toda persona natural o jurídica que por razones patrimoniales de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación haga presumir que por sí sola, con otra, sus negocios, su gestión es mucho más amplia que esta. Esa es la ley de mercado de valores. Sí. ¿Alguna en particular la revisamos? Es que yo no sé cuál va a ser, presidente, el trámite legislativo, porque mi pregunta, o sea, iba a preguntar dos cosas yo. Yo iba a preguntar dos cosas. Una respecto de este tema, cómo evitamos el conflicto de interés, por ponerlo de alguna manera. Y dos, cuáles eran los criterios para este catastro electrónico, porque aquí no dice, no lo he escuchado yo y puede estar en el proyecto, que son MIPYMES afectadas o no afectadas por el conflicto. Entonces, eso tampoco sé si está dicho expresamente, y por lo tanto hay dos puntos que son re importantes en esta discusión. Uno, el que ha planteado el senador Elizalde, donde hay normas mucho más precisas que las que estamos recogiendo, y dos, cuáles son los que se van a poder acoger a esta donación. Senador Elizalde. Lo que pasa es que yo conceptualmente tengo dudas respecto de esta normativa. En general tengo dudas respecto de todo lo que son estas franquicias o beneficios que se establecen respecto de donaciones, cuando se imputan hasta un 50% en algunos casos a tributos, porque es una forma de privatizar los tributos. No decide el soberano, en este caso el Ejecutivo, el Presidente de la República y su representante, quien corresponda, elegido democráticamente, sino que lo decide el privado. Entonces, conceptualmente siempre he tenido... No soy muy partidario de esa fórmula. Aquí hay una fórmula que es a la base tributable, en lo que se descuenta. Entonces, mi única duda es no vaya a generar algún tipo de... no sé si probablemente sea la palabra conflicto de interés en este caso, pero el equivalente... porque ¿cuál es la razón por la cual un privado podría querer darle a otro privado una ayuda imputándola a su base tributable? Es efectivo que existe la filantropía y la generosidad, pero en Chile nunca tanto. Entonces, sobre esta última parte tengo mis dudas. Y por eso preguntaba qué es lo que se entiende como... ¿Cuáles son los límites? Y por eso, perdón, ¿qué urgencia tiene por su intermedio, presidente? O sea, votación general y particular. Puede ser discusión general. Es que yo ¿Está autorizada así? No, es por el carácter de discusión general. no, pues cuando es discusión inmediata se puede. Yo lo haría en dos pasos, porque para que podamos votar en general ahora, yo incluso propongo que el votemos general en esta sesión, no esperemos una nueva sesión, por la celeridad que hay, pero que votemos en general, lo pasamos a sala y nos da tiempo para ver las indicaciones una semana y lo votamos después en particular. Por lo menos lo que yo propondría, pero me parece que es importante que el ministro se lleve la señal política de que vamos a aprobar el proyecto y por tanto que votemos hoy el proyecto en general. Salvo que el lunes 6 Sí. podamos votarlo en general y en particular y se incorpore de aquí a esa fecha. ¿Esas indicaciones? las Debe ser otra indicaciones. alternativa. Tenemos varias. Sí. O sea, si no entran aquí van a entrar en Hacienda. Yo por lo menos les anticipo. Quiero solamente, presidente, hacer un punto técnico respecto a la norma de relación. Cuando el proyecto establece como beneficio tributario la deducibilidad como gasto necesario para producir la renta, estamos hablando que el incentivo o el beneficio lo tiene exclusivamente un contribuyente de impuesto de primera categoría, es decir, una empresa. ¿Sí?
Si la donación la realiza una persona natural que está relacionada con la pyme, esa persona natural no tiene el incentivo tributario de este proyecto, no tiene la posibilidad del gasto. Si hay controladores, Es que si hay dos controladores comunes, digamos, y hay un controlador, Esto de cada empresa siempre es una persona natural. claro, pero eso lo transforma en una relación patrimonial, ¿verdad? Si tengo una persona que controla una empresa y esa empresa a su vez aporta a otra empresa. Presidente, estamos pensando en otra figura. A ver. La empresa del hijo, la Los empresa del Globitos, hermano. la empresa Los Globitos está de dueño el señor Juan Pérez, y la empresa Los Ositos, su dueña es la hija del señor Pérez, y no tienen nada que ver societariamente. En eso estamos pensando. Hermano, hijo. son los hijos, los hermanos. De una forma, Es un traspaso de activo con un beneficio. Si me permiten, yo creo que los puntos son muy pertinentes. De hecho, nosotros le dimos vuelta, pero quiero ponerlo en su contexto, porque por eso subrayé que esto es una ley de carácter transitoria para hacer frente a una emergencia. Yo diría que si esto fuera permanente, uno podría discutir con mucho más detalle y yendo a las cuestiones más de fondo y filosóficas de lo que significa, y las aprensiones que aquí se han manifestado, yo creo que son más que atendibles. Pero esto tiene que ver con un sentido de urgencia, y en el cual además nosotros recogimos de parte de gremios empresariales grandes su disposición a contribuir a pequeñas empresas, por un lado. Por otro estaba el tema de las donaciones que se habían hecho a la COP, que eran un esquema parecido a este. En el pasado, incluso para el terremoto, también se aplicó un esquema similar a este, de forma transitoria. Entonces tampoco estamos innovando aquí, estando bien conscientes de los puntos que acá se han hecho, ¿ah? Y efectivamente uno podría tener una discusión de después ir a ver el razonamiento sanguíneo. El trade-off acá es que eso alarga y la discusión y la implementación, y puede que el remedio llegue cuando el enfermo ya sea demasiado tarde. Un poco esa es nuestra aprensión. De hecho, el propio techo de que sean 300 UTM como máximo, que de hecho muchas pymes han reclamado que es muy poco, que 15 millones no me alcanza, bueno, tiene que ver con relajar un poco la restricción del otro lado, acotando el monto, porque efectivamente la exigencia de las restricciones de parentesco y de otra índole cobra mayor sentido si es que este monto de donación fuera ilimitado, por ejemplo. Entonces, ese es un poquito el trade-off, y el sentido que nos guía, senadores y senadoras, es este sentido de urgencia de poder concurrir con una ayuda financiera que, insisto, se ha expresado en empresas grandes que quieren hacer este tipo de donaciones, así como lo hacen con otro tipo de fundaciones. Ese es el objetivo. Presidente, a ver, lo que yo he recogido de mis reuniones ya con las pymes, con distintas pymes, es que tienen dudas de este artículo y que a otras derechamente no les gusta, porque abre el espacio a la posible elusión. Entonces, yo no estoy en condiciones de respaldar esta norma, presidente. Si le pudiéramos buscar resguardos a efectos de que efectivamente no se provoque o no se produzca un beneficio indeseado. Yo concuerdo con el punto que ha planteado el senador Elizalde, y me gusta la idea de que se cobren los impuestos y que sea el Estado el que asigna los recursos para ayudar a las pymes, y no sea esta suerte de asignación directa al que me cae bien, al que conozco, al que es mi amigo, ¿por qué se va a optar la donación? No va a optar cualquiera. Entonces, si no hay resguardos, tengo dudas de la efectividad. Ahora, así si me permite, senadora, yo creo que tiene una dimensión adicional a la simple transferencia financiera, que es algo que se le ha criticado muchas veces a las empresas grandes, que es poder tener una relación más de mentoría, más de presencia más continua con las pymes, que al final del día muchas veces son sus proveedores, son sus aliados. Yo creo que también hay que ver acá no solo la parte de donación, la 300 UTM, sino que la señal más profunda, más simbólica que esto significa. Pero, en fin, creo que podemos tener espacio para discutir las aprensiones que ustedes han manifestado. Simplemente insistir es que acá, claro, la transitoriedad, el acotamiento de los montos máximos de donar, tiene que ver con este sentido de urgencia para hacerse cargo de la emergencia y no tener una discusión como si esto fuera una política permanente, ¿no? Luego, una indicación en esta misma línea, como ustedes saben, a través del Ministerio de Economía está la idea de seguir avanzando en hacer un catastro público de las pymes afectadas, y para ello se requieren recursos, y lo que se propuso en la Cámara
es que para que este catastro efectivamente sea omnicomprensivo tenía que tener un cierto presupuesto asignado y es la indicación que se propone, que ahí está, son 47 millones de pesos. Y para complementar, presidente, este punto es relevante a propósito del combate de la elusión y evasión. Aquí va a existir un catastro público que le va a dar publicidad a todo el procedimiento, es decir, van a estar registradas y abiertos a acceso a todo el público, es decir, desde luego a la autoridad tributaria y puesto interno, pero también a cualquiera que quiera fiscalizar el proceso, quién está donando, cuál es la empresa que está optando a ese financiamiento y cuáles son los montos que efectivamente se están donando. Por lo tanto, también hay un elemento de publicidad que ayuda en esa línea de poder controlar de mejor manera la utilización de la ley. Bueno, esto resume lo que acaba de decir Manuel. La verdad es que a la del tiempo lo salto, pero tiene todo un proceso que busca resguardar precisamente estos malos usos, entre comillas, pero que obviamente podemos seguir discutiendo. Así que eso cierra, son estos... Yo no creo que sea tan ¿Cuándo complicado votamos? hacerle con los votos. El tema de relación, ¿ustedes están? ¿Se complica? ¿Pueden mejorarlo? No, eso se puede hacer. Se puede hacer. Solo eso, Sí, porque sí, de eso. repente, ¿por qué no hacer la Si indicación va a estar el catastro y aprobamos en particular y en general? Ahora, yo imagino que se puede hacer. ¿eh? No sé Sí si se está puede. bien. ¿Sí? Sí, 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 se sí, puede. claro, una valoria, así que se puede. No, por último se puede poner y después se fiscaliza, efectivamente. Agrega un grado mayor de complejidad en la fiscalización porque es un poquito más compleja aplicar la ley de mercado de valores, pero Está bien, pero si lo el podemos hacer. contribuyente sabe que está expuesto a... Exacto. Y con la Por eso bastaría. publicidad y todo, Está bien. hacer- Lo tomamos, porque no hay problema. si hacemos eso, Y lo posterguemos la votamos el votación El lunes. general y particular el lunes. Necesitamos comisión El el lunes lunes. tenemos Sí, sí, tenemos pero agricultura, tenemos sesión de puede sala. citar en la tarde. El lunes, sesión de sala. Nosotros nos movemos con toda la celeridad para hacer ese cambio. Lo único que yo les pediré, perdonen que me pongan a mi lado y no necesito aquí publicidad. Nosotros estamos realmente súper urgidos porque esto salga rápido, o sea, porque vemos día a día la presión y lo que lo está pasando a las pymes. Nos escriben, nos llaman, ¿cuándo? Entonces necesitamos salir rápido. Votemos en general hoy día. Que presente la indicación el lunes el Ejecutivo y lo despachamos. ¿La votación es en general y particular o es en No, pues se puede Sí. votar hoy día, pero la comisión puede votar en general Sí, y y después en estar particular. pendiente. Y si votan y nosotros nos comprometemos a llevar la indicación a la sala, ¿no? No, no. ¿O se la mandan? No, pues tiene que ir haciendo igual. Igual se la procesación de sala son un Entonces, el martes, lunes sala sesionemos y la despachamos. para el martes. El lunes sesionamos y la despachamos. Y ustedes tienen hasta el lunes para traer la Y indicación. Hacienda, Y como lo coordinan hacemos. haciendo para el mismo... Es para el mismo después de martes, para el mismo nosotros, lunes después de martes. nosotros. Jueves en la mañana. Este jueves. Este jueves en Santiago puede ser, porque tiene, por No, lo menos... yo no puedo. Y no hay que tener... Para la Hacienda. O la sesión. No, primero Sí. Hay Hacienda el jueves. ¿Y a qué hora hay Hacienda el jueves? A la- De 10:30 a 13:30. Sí. Tendría que ser antes. Tú no vas a estar. No, podría estar, pero tenía que ir al Maule. Más tarde. Está avanzando a la hora. Si el tema es, yo sé que es latero porque las fechas son re malas, pero está como súper complicada la cuestión, entonces eso es lo que me preocupa. Sí, igual. No No hay llegar y hacerlo. Lo otro es que, y, perdón, ustedes tienen que ir ahora, ¿no? Yo tengo que volar ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba pensando usted, senador? No, que la Que despachemos la que la siguiente día. despachemos ahora, pero Pero que... necesitamos un par de horas para... Mejor sería, pero se pueden quedar mis asesores y yo conectado, porque tengo que volver al Consejo de Estabilidad Financiera. La Yailin te contó, ¿no? Al referéndum. Ya. ¿Queda aprobado el referéndum? Eh, ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Si falta solo eso, pues Pedro. Lo que pasa es que no hemos visto una indicación que ellos presentaron. ¿Cuál? Sí, que teníamos acaba de que explicar. referirnos a eso. La que El acaba de jueves explicar. hay Hacienda a las 10:30. Entonces la única posibilidad es que lo despachemos ¿Cuál es? hoy. ¿Sí? Para Y que quede lo aprobado el Y referéndum, que se nos- que puede. nos manden el texto. Que nos manden el Por texto. WhatsApp y mandamos por Y yo voy a Eso votar lo podemos en hacer ahora contra mismo, la de indicación. parte de informaciones. Creo que la situación es Mira, excepcional y tenemos que ministro, hacerlo. Salvo Que que ya no la sea- hemos- Presidente, me da la palabra. Sí, voy a ver. Senador Elizalde. Toda la voluntad de aprobar, contrariamente a lo que se ha creído, porque ya hemos- Ahora, el problema es que cada vez que nosotros ponemos nuestra voluntad, Ya. cuando les decimos que está mal, después hay que arreglarlo. Ya. Pero bueno. nosotros llevamos 2 años escuchando a su excelencia el presidente de la República hablar de obstruccionismo y todo lo contrario. Usted lo puede ver, No, hace rato que no. bueno, 1 año y medio, yo escuchaba durante 1 año y medio. Ahora escuchamos de otras cosas. Entonces, toda la voluntad de aprobar. Yo tengo dudas respecto al último punto, lo quiero decir, o sea, con la regulación
o me abstengo o voto en contra, en eso quiero ser bien sincero. Pero no quiero ser un obstáculo para que el proyecto se apruebe porque me parece que es imprescindible. Entonces, una posibilidad, porque ustedes tienen que ir temprano ahora, ¿no? No, puedo esperar. Es que lo despachemos hoy. Que veamos la fórmula, si el ministro tiene que hacer, que sigan sus asesores, Sí. y trabajamos hasta la hora que sea necesario y lo despachamos hoy. Yo tengo que salir de aquí a las 4 de la tarde. Es el único detalle. Tienes tiempo hasta las 4. Hasta las 4. La otra posibilidad es que sesionemos nosotros el jueves en Santiago. Sesionando el jueves en Santiago, lo puede ver el lunes Hacienda. Yo lo quiero hoy día. Lo puede ver el lunes Hacienda. Hoy día, busquemos la solución. Hoy y a día las sí, cuatro nos es muy juntamos puntual y la lo indicación, hacemos. así que la podemos redactar fácilmente. Redáctenla, a las 4 nos convocamos. No, pues yo me tengo que ir a las 4. O sea, tenía que Suspendamos a ser las 3:30. 3:30, de más. Suspendamos a las 3:30. De más. Un cuarto por la cuarta. Yo les pido excusa por haber quedado feliz, No se porque para mí esto es preocupen. emblemático, porque me espera el presidente del Banco entiende el Central de punto. Santiago. Pero Sí, entiende el punto. Ya. Pero Buen toda la punto. voluntad y le agradezco. constructiva. 3:30. Entonces, espérate, para que estemos todos claros. Cambiar la norma de relación por O sea, la ley de... Con la ley de mercado de valores, Mercado. artículo 100 y siguiente que considera Sí. relaciones de parentesco. Sí. Sí, ese es el cambio que vamos a O proponer. sea, eso lo puedes hacer. No voy a Pero es hacer una iniciativa de... Es Sí, iniciativa. no, ellos lo van a presentar. Por Sí, eso decía yo nosotros que lo el hacemos. referéndum, porque tiene que dar la Es demasiado indicación. sencillo. A ver, Porque son de presidente, pertenecer a a ver, propietarios. voy a hacer uso de Ah, mi, sí, falta voy a hacer indicar. uso de mi conocimiento legislativo. ¿Por qué propongo que sea de referéndum? Porque tiene que llegar la indicación formalizada del Ejecutivo. Entonces, si está aprobada, la votamos ad referéndum de que ingrese la indicación. Con la referencia... Está comprometida públicamente, digamos, con la referencia al artículo 100 y siguiente de la ley de mercado de valores. Exacto. Que donde se Votemos al considera tiro. una- Votemos al tiro. Votemos al En general y en tiro. particular artículo... Pedro, yo voy a estar esa- aquí. Listo. Ya. Bien. Gracias. Estoy viendo qué es lo que se cayó en la Cámara. Ya. Yo me tengo que ir, presidente. Se pone En votación. en votación Ad referéndum. este proyecto de ley con la norma ad referendum, en general en particular, con la norma ad referendum Que respecto será- a las relaciones ministro y asesor. Podemos Contenida de la ley de mercado. Contenía en la ley de mercado de valores las relaciones. votar. ¿Una sola votación? Sí, Una sola votación en particular y en general. Ya, no tuve, pero ya, vamos. Aprobado. Ya. Senador Senador Elizalde. ¿Ah? No, pero es que yo quiero votar a favor del proyecto. Lo que pasa es que Dividirlo. es que dividámoslo en dos, porque yo sobre el segundo punto me voy a abstener y sobre todo lo demás voy a votar a favor. Ya. Listo. Eso está en mi votación, pues ya está clarita. En general entonces lo aprueba, pero en particular... No, aprueba todo salvo esto donde se abstiene. A la esfera En particular. Ya, es que En general votemos, aprueba. votemos primero en general. En general, a favor, ya. Yo también y Rodrigo también. Ya, en general, a Y favor. después en particular, dos votaciones. Sí, Todo y esta última parte. el todo, respecto del todo, también A favor. A favor. a favor. Y se abstiene. La senadora Rincón, Yo a favor. senador Elizalde. Y respecto a lo de la última, De lo último él se abstiene. De lo último Sobre abstengo, el sistema porque de me Sí, gustaría ver y el... yo apruebo con ad referéndum de que el Ejecutivo incorpore la indicación para que quede en claro. los dos casos. Ya, lo listo. hacen a favor. Aprobado, listo. Muchas gracias. De nada, ministro. Y haciendo la sesión.